¿verdad? Así que no ha sido fácil, pero Dios es bueno. Y su fidelidad sigue persiguiéndonos. Dios es bueno todo el tiempo. Así que le presentamos a el pastor Benito, don Beno Cañate. Dele un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hablar de la familia siempre se convierte para cualquiera en un tema delicado y en un tema difícil, ¿no es cierto? Porque no existen familias perfectas en medio de nosotros. Existen familias que han vivido y tienen una experiencia de relaciones muy particulares, con fortalezas y debilidades. Y muchas veces lograr la paz en medio de la familia también se vuelve algo difícil. Pero en medio de esas dificultades que podemos estar atravesando, vivimos momentos de paz y momentos de gozo, momentos de felicidad y momentos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay circunstancias que surgen como consecuencia de caracteres distintos. Y hay otras que surgen como consecuencias de hechos sobre los cuales no tenemos ningún control. La enfermedad, un accidente, una falla, una equivocación en un negocio, una pérdida de empleo en un momento determinado, un fracaso escolar, son circunstancias que a veces no están planificadas en medio nuestro, pero nos sobrevienen y crean ansiedad en medio de la familia, y esa ansiedad amerita de nosotros una respuesta. Y nos va marcando y nos va definiendo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios en esta mañana nos vamos a ir directamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo del 5 al versículo 6, fundamentalmente. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, prepara nuestros corazones y prepara nuestra mente y nuestro entendimiento para lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos, lo que quiere mostrarnos y lo que quiere que hagamos. Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Aleluya. Dígale al que está a tu lado, estate tranquilo. Ok, no me perturbes, quiero escuchar la palabra del Señor. Amén. Aleluya, aleluya. No me distraigas, no me distraigas. Cuando nosotros leemos estos dos versículos del Can en el Evangelio de Lucas, nos habla de una familia muy particular, la familia de Zacarías y la familia de Elizabeth. Esa familia es la que nos habla. Y la describe a nuestros oídos indudablemente como una familia perfecta, ¿verdad? Gloria a Dios, porque la propia palabra del Señor nos dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces la palabra dice que ambos eran justos. Y ambos eran irreprensibles, es decir, no había nada que señalarle ni a Zacarías ni a Elizabeth. No había nada que decirle que estaba mal, porque todo lo que estaban haciendo y cómo estaban viviendo lo estaban haciendo de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? A partir de este modelo de familia nosotros podemos empezar a hablar sobre muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos a todos nosotros. A todos los que formamos y formamos parte de una familia que somos todos los que estamos aquí. En una u otra manera,
Independientemente de cómo sea o de lo que podamos estar viviendo o lo podamos estar atravesando, la propia palabra del Señor, el Espíritu Santo nos dice cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida en familia. Y una parte fundamental y una parte con la que iniciamos, indudablemente, es que cuando se trata de las relaciones de hijos y padres, los hijos no elegimos a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestros padres son elegidos por Dios. Amén. Y si nuestros padres son elegidos por Dios y la palabra me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nuestros padres son buenos, agradables y perfectos porque los eligió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y tal vez esta afirmación es la que muchas veces más nos cuesta reconocer, pero es la verdad que está en la palabra del Señor. Dios sabe cómo íbamos a ser cada uno de nosotros antes de venir a este mundo. Dios sabe los padres que nosotros necesitábamos para que ellos nos formasen y ellos nos edificasen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios no erra. Dígale al que está a tu lado, Dios no erra. Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, tanto es así que no se equivoca el Señor, que uno de los mandamientos del Decálogo establece que uno debe honrar padre y madre. Porque Dios es coherente entre lo que Él determina y lo que nosotros tenemos que hacer. Y si Él eligió a nuestros padres, Él nos dice a nosotros como hijos, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú quieras, no importa tus aspiraciones, no importan tus quejas, no importan tus necesidades, tú tienes que obedecerme. Y la obediencia a mí es que si yo elegí a tus padres, tú los tienes que honrar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Con este asunto resolveríamos uno de los grandes problemas dentro de nuestra familia. Con la obediencia al Señor, con amar al Señor, resolveríamos uno de los grandes problemas que ocurren en todas nuestras familias y podríamos salir adelante sobre muchas cosas. Sin embargo, hay otro aspecto fundamental dentro de la palabra del Señor que se refiere a la familia. La familia se constituye por la unión de un hombre y de una mujer, fundamentalmente. Y en esa elección, ahí sí intervenimos nosotros los hombres. A pesar de que Dios crea a la mujer como una ayuda idónea para el hombre, la elección de con qué mujer voy a convivir el resto de mi vida hasta que Cristo venga o me llame a su presencia, es una elección que tengo que realizar yo y a veces la realizo sin tomar en cuenta a Dios. Pero una vez que tomo la elección, inmediatamente ese matrimonio y esa relación debe ser puesta delante de Dios, porque entonces ahí nos damos cuenta que Dios nos tiene que ayudar a empezar a enfrentar las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo tomamos en cuenta al principio, lo importante es que lo tomemos en cuenta en el medio para poder corregir y para poder sacar lo mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso va a demandar de nosotros una actitud diferente. Una actitud que va a empezar a esbozarnos cuáles son los valores y cuáles son las virtudes que tienen que reinar. Y tenemos que esforzarnos porque prevalezcan en nuestra familia. Ahora bien, hay familias en donde, bueno, de alguna manera el esposo dejó a la esposa y quedaron los hijos. Y uno dirá, pero ¿cómo lo puedo hacer yo si ya mis padres no están unidos, no viven juntos? ¿Cómo lo puedo realizar? Es que Dios todo en su infinita sabiduría lo tiene planificado. Porque Dios, independientemente de la condición matrimonial de nuestros padres, Dios inclusive en esa condición nos manda a honrarlo. No nos manda a juzgarlos. No nos manda a calificarlos. No nos manda a permitir que esa condición pueda amargar nuestros corazones. Nos manda a honrarlos y nos manda a amarlos. Porque Dios sabe que cuando más lo honremos y cuando más lo amemos, más sanará nuestro corazón. Porque cuando tú amas y tú honras, tú aprendes algo fundamental. Aprendes a perdonar. Aleluya. Y esa es una de las virtudes fundamentales que en toda familia debe prevalecer. Debe prevalecer el perdón. El perdón permanente
frente a cualquier circunstancia. Y a veces sin Cristo, o a veces en nuestro concepto humano, nosotros lo racionalizamos de esta manera. Bueno, independientemente de todo, vamos a seguir siendo familia. Aunque nos peleemos hoy, mañana seguiremos siendo familia. Aunque nos dejemos de hablar hoy, no por eso dejaremos de ser familia. A pesar de todo lo que ocurre, aunque tú te vayas de viaje, aunque tú no quieras saber de mí, no por eso dejaremos de ser familia, porque somos de la misma sangre. Aleluya. Y eso humanamente el ser lo comprende, el ser humano lo comprende. Tanto es así que por eso decimos que familia es familia y cariño es cariño. No importa lo que pase, seguiremos siendo familia. A partir de ese concepto, nosotros nos damos cuenta que si este vínculo no lo podemos romper, entonces nos conviene vivir en ese vínculo. ¿Cuántos dicen amén? Y esforzarnos por vivirlo de la mejor manera posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso significa que yo voy a tener que permitir que mi corazón sea transformado. Y eso es lo que nos lleva a este tema aquí en la iglesia. A veces llegamos a las iglesias en una condición, con muchas heridas en nuestros corazones, con muchas cosas que realmente consideramos que hemos sido injustamente tratados o injustamente valorados o apreciados por quienes estaban llamados a darnos todo ese calor de amor y de comprensión. Y llegamos a la iglesia de esa forma, y cuando llegamos a la iglesia a los pies de Cristo, nos preguntamos: Cristo, convéncelo. Pero Cristo dice: yo no lo voy a convencer a él o la voy a convencer a ella. Yo voy a tratar contigo. Yo voy a tratar con tu corazón. Yo te voy a enseñar y te voy a cambiar ese corazón para que tú puedas amar, para que tú puedas perdonar, para que tú te puedas reconciliar. Así como yo por medio de mi Hijo te he reconciliado a ti conmigo, de la misma manera yo te enseñaré a que tú te puedas reconciliar con los tuyos. Aleluya. Y no a través de la transformación del otro, sino a la transformación mía. Cuando yo entrego mi alma al Señor, mi corazón al Señor, entonces yo me doy cuenta que el Señor empieza a operar en mí. Empiezo a comprender el porqué de muchas cosas que he vivido y que me han acontecido. Y empiezo a darme cuenta de muchas de locuras que yo mismo he hecho, que yo mismo he cometido. La familia de Zacarías y de Elizabeth tal vez no tenían ese problema. Ambos venían de dos familias sacerdotales. Ambos formaban parte de la tribu de Leví. Ambos formaban parte de esto. Ambos, como conocían la palabra del Señor, ambos vivían temerosos en la obediencia al Señor. Y tal vez comprendían muchas cosas, pero esta familia tenía un problema. No tenían hijos. Y uno dirá, algunos padres dirán: ¡oh, qué felicidad! No tenían hijos. Okay, no tenían esos dolores de cabeza, ni que levantarse de madrugada, ni que preparar lonche, ni que mandar a la escuela y pensar que te doy toda mi vida, y de repente cuando llegan a la adolescencia empiezan a darme dolores de cabeza y ahora tengo que corretearlo. Y yo decía: ¿por qué no lo amarré cuando era más pequeño? Tal vez no me hubiera ido cuando era adolescente. Y hacemos un montón de cosas. Elizabeth y Zacarías no tenían ese problema. Pero aunque no lo tenían, sí lo anhelaban. Aleluya. Y como lo anhelaban, Dios tuvo de ellos misericordia y se acordó de ellos. Y le envía un arcángel como Gabriel a la del mensaje y anunciarle el nacimiento de un niño que se llamaría Juan y que todos conocemos en la Biblia como Juan el Bautista. Amén. Ya ellos eran ancianos, así que en la ancianidad nacería Juan el Bautista. Lo más seguro que tanto ni Zacarías ni Elizabeth tuvieron que vivir los años más difíciles de Juan, porque como ya eran ancianos, tal vez tuvieron que partir temprano con el Señor. Amén. Así que Juan tuvo que irse al desierto y hacer su vida solo. Aleluya. Y uno pensaría, bueno, pero ¿qué cosas ocurren? Hermanos, cuando los hijos vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos muchos planes y tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas ideas de qué vamos a hacer con ellos, de cómo vamos a disfrutar, de cómo va a ser su futuro,
Y nosotros nos sentimos alegres porque nosotros soñamos con cada uno de ellos y lo que ellos van a hacer en la vida y la satisfacción que le van a dar a nuestra alma y a nuestro corazón. Esa es nuestra meta y es nuestro objetivo como padres. ¿Cuántos padres tienen esa meta y esos objetivos? Levanten la mano, amén. Es decir, ¿por qué tienen esas metas y esos objetivos? Porque la naturaleza divina se los está gritando en su corazón. Así como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, los pensamientos de nosotros como padres con respecto a nuestros hijos son pensamientos de bien y no de mal. Queremos lo mejor para ellos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos lo mejor para ellos. Y es difícil muchas veces cuando uno trata con los padres, escuchar que los deseos del padre son buenos. Sin embargo, los conflictos que existen son malos. Pero ¿cómo pueden haber malos conflictos con buenos deseos? Porque eso tiene que ver muchas veces con cómo lo hacemos, no con aquello a lo que aspiramos. Todos aspiramos el bien para nuestros hijos. Y seguramente nuestros hijos tampoco aspiran el mal para ellos mismos. Ellos también aspiran lo bueno. A veces no hay una coincidencia en las metas y en las aspiraciones. Pero tiene que haber algo fundamental. Tiene que existir el amor. Y tiene que existir el perdón. Y tiene que existir el punto de reconocer cuando nosotros necesitamos de Dios. Y es hermoso, porque la palabra del Señor y la forma en cómo Dios actúa en medio de la familia, en medio de los matrimonios, en medio de todo eso, es como un pastor que nos va pastoreando sin que nosotros nos demos cuenta, hasta que llega el punto que nosotros nos detenemos y decimos, no puedo seguir, necesito que Dios entre para resolver este asunto. En un momento en mi vida, el Señor nos pastoreó a nosotros como familia, porque llegó un punto en nuestra vida, como hermanos y con relación a mis padres, en donde sentíamos que ya no podíamos resolver los problemas y que necesitábamos indudablemente de Dios, que nosotros no podíamos hacerlo. O lo hacía Dios porque nosotros ya no teníamos la capacidad de lograrlo. Y nosotros pensábamos antes de eso que nosotros conocíamos a Dios, que nosotros teníamos a Dios. Allí nos dimos cuenta que necesitábamos realmente de Dios. Por eso yo estoy hoy aquí. Aleluya. Porque ese Dios pastoreó para llevarnos a su propósito, para que sus planes fuesen los planes que se cumpliesen y no los planes que nosotros pensábamos que eran los correctos. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera, Dios nos ha traído hasta su seno y nos ha ido pastoreando. Por eso nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. Por eso esta mañana las oraciones que vamos a hacer muchas veces van a tener que ver con el agradecimiento, con darle gracias a Dios por muchas cosas. Hasta darle gracias por lo que parece ilógico. Darle gracias por los problemas. Darle gracias por los conflictos. Porque sin ellos jamás hubiésemos sentido la necesidad de cambiar y hubiésemos sentido la necesidad de que Dios en Cristo entrase a nuestros corazones, hubiésemos sentido la necesidad de postrarnos y adorar al Señor y buscarlo, pidiéndole auxilio y socorro en medio de nuestra situación. Tenemos que ser con un corazón agradecido, porque cuando el corazón agradecido se desarrolla, entonces tú puedes mirar a los ojos de tu padre con el que antes tenías conflicto y decirles gracias, papá. Y mirar a tu madre y decirle gracias, mamá. Y te das cuenta que muchas frases que antes utilizaba se desvanecen cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si algo nos enseña Zacarías y Elizabeth, nos enseñan a vivir de manera correcta, a prepararnos de manera correcta para hacer lo correcto delante del Señor y para reconocer algo.
anhelaron un hijo y al final ese hijo se lo tuvieron que entregar a Dios. Porque al final eso es lo que uno como padre termina reconociendo, que los hijos no son nuestra propiedad. Nosotros no somos sus amos, ellos no son nuestros esclavos. Al final el anhelo de nuestro corazón es que ellos vivan vidas plenas y realizadas y que sean felices. Y eso implica de nuestra parte renunciar muchas veces a esos sueños que hablamos al principio, que teníamos antes de que nacieran y cuando nacieran. Y darnos cuenta que ellos seguirán su camino, pero que en ese camino que ellos elijan, nosotros siempre estaremos allí para acompañarlos, para respaldarlos, para ayudarlos, para aconsejarlos, para hacer su hombro en lo cual puedan llorar, pero para que ellos puedan crecer y ellos se puedan realizar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sabiendo que lo más importante que podemos darle son los valores y las virtudes que tenemos. Eso es en realidad al final lo único que realmente podemos darle. Nuestros valores y nuestras virtudes. Ese es el legado en el cual podemos dar a nuestros hijos. El legado de que sean trabajadores, de que se esfuercen, de que enfrenten la vida con valor, con coraje y con determinación. Que sean humildes, que sean bondadosos, que procuren ser justos, que procuren hacer lo correcto, que aunque se equivoquen tengan la capacidad y la valentía para reconocer sus errores, dar vuelta atrás y corregir el rumbo y corregir el camino. Porque tal vez nosotros no lo hicimos y sabemos lo que sufrimos por no haberlo aprendido, porque nadie nos los enseñó, pero queremos que la siguiente generación sí lo aprenda de parte nuestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando uno ve la vida de Zacarías y uno ve la vida de Elizabeth, uno comprende por qué Juan el Bautista era como era. Uno comprende el carácter de Juan el Bautista. ¿Por qué era tan claro y tan determinante? ¿Por qué era tan crítico con la sociedad de su época? ¿Por qué los cuestionaba? ¿Por qué alegaba frente a ellos? ¿Por qué les señalaba la senda correcta? ¿Y por qué les señalaba la senda incorrecta por la que iba? Porque él tenía dos modelos de corrección. Un hombre y una mujer justos e irreprensibles. Aleluya. Así que su concepción de la vida no era una concepción que nacía de él mismo, nacía del modelo de padres que había tenido. Por eso muchos de nosotros tenemos una concepción del mundo que nace de nuestros padres, del modelo de nuestros padres, porque nos han marcado, nos han dejado una huella. Y hay muchos que dicen, eres igualito a tu papá, o eres igualita a tu mamá, o igualito a tu mamá. ¿Por qué? Porque sale y salta la huella del carácter y la personalidad que nos han legado. Pero estamos nosotros aquí y conocemos a Cristo Jesús precisamente para limar lo que haya que limar, corregir lo que hayamos de corregir, cambiar lo que tengamos de cambiar. Pero aunque cambiemos, eso nos da derecho para reprocharle a quienes hicieron lo mejor que pudieron, lo que han hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando uno va estudiando la palabra del Señor, uno se da cuenta que hay muchos conflictos que surgen dentro de la familia. La falta de tiempo, no hay tiempo, el trabajo nos roba tiempo. Muchas cosas nos roban tiempo y no tenemos tiempo para realmente sentarnos en una conversación de calidad con nuestros hijos, ni a muchas veces dentro del matrimonio. Entonces, hay falta de tiempo para dedicarle a eso. Si el problema es una falta de tiempo para tener una conversación de calidad o un tiempo de calidad, entonces nuestro esfuerzo tiene que ser en hacer y construir ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y hacer y sacrificar lo que sea necesario sacrificar para que esa falta de tiempo se desvanezca en nuestros hogares y ese tiempo nazca en nuestras relaciones familiares. Porque muchas veces decimos,
pero es que yo me mato y trabajo para que ustedes tengan un mejor futuro, para que a ustedes no les falte lo que a mí me faltó, para que ustedes no pasen por lo que a mí pasó. Y el niño escuchando el discurso, y el niño lo único que le interesa, y papi, y mami, ¿y cuándo vas a estar conmigo? Pero no ves que todo lo que hago, lo hago por ti. El niño no comprende lo que tú le estás diciendo. Por más que se lo explique, le traigas un profesor, se lo saques en una cuenta matemática, etc., él no lo comprende. Él lo único que comprende es que él quiere tener más tiempo con su papá y con su mamá. Cuando comprendemos que eso es lo importante, entonces todo lo demás es accesorio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que la solución está en construir ese tiempo que se necesita. Hay otro aspecto que existen cuando hay conflictos familiares. La mayoría de los conflictos familiares parten de la comunicación. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que una falta de comunicación o una mala interpretación de lo que te dicen? Porque nosotros como seres humanos no interpretamos según las palabras. Nosotros interpretamos según nuestro estado emocional, según nuestro estado de ánimo. De esa manera nosotros interpretamos. Y cuando nosotros interpretamos según nuestros estados de ánimo, según nuestras emociones, nosotros llegamos a una conclusión. Y siempre esa conclusión va a estar errada. Y nuestra respuesta nace de esa conclusión errada. Entonces después la pregunta se hace, oye, pero si yo solamente te dije, ¿qué quieres comer? No era para que tú pensaras que no te quiero dar comida y que vete y cómete en la calle. Yo no dije nada. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? No, es que yo deduje, como me preguntaste, es porque no querías darme. Y como no querías darme, pero si tú eres mi sangre, ¿por qué no me alimentas? Entonces es porque no me amas. Y como no me amas, entonces yo me siento mal. Me siento rabioso. Y cuando me voy a contestar, todo eso lo hacemos en segundos. Está bien. No me des nada y no cocines nada. Yo me voy y voy a ver qué consigo. Yo mismo me preparo lo que yo quiero. Así somos. Y todo nació de una pregunta. ¿Qué quieres comer? Porque somos así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la comunicación no descansa únicamente en las palabras. La comunicación descansa en que primero nosotros tenemos que sosegar nuestra alma. Tenemos que sosegar nuestro corazón. Eso es lo primero, para poder interpretar lo que escuchamos de la manera correcta. En esta forma de actuar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces necesitamos hacer tiempo, necesitamos enfrentar los conflictos familiares y necesitamos interpretar correctamente, porque al final nos vamos a dar cuenta que los conflictos familiares son producto de malas interpretaciones. A veces necesitamos aclaraciones. Y para los hombres, Héctor, para los hombres, Juan, Osmar, José, siempre es un problema la comunicación. Porque los hombres somos prácticos. ¿Ok? Si tú me dices que mueva la silla, yo voy a mover la silla. Pero ella está pensando cuando me dijo que mueva la silla, no es que la muevas ya. No es que la muevas a la derecha. No es que la muevas a la izquierda, es que quiero que sepas que la silla hay que moverla. Ah, pero tú inmediatamente corres a mover la silla. Entonces, nosotros muy pocas veces conversamos porque somos muy prácticos. Entonces, tendemos a acumular. Sí, nosotros somos eso de lo que pensamos bastante. Y llegamos. En estas noches estuve pensando que tienes como 7 meses diciéndome la misma cosa. Y he llegado a la conclusión de que ya tú no me amas. Y ella te dice, pero si has desperdiciado 7 meses pensando la misma cosa, ¿por qué no me pediste la aclaración el primer día en donde la escuchaste? Y a veces los problemas y los conflictos son producto de que nos demoramos en pedir las aclaraciones. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos tiempo a crear una idea totalmente distinta a lo que es la verdad.
¿Cuántas esposas dicen amén, amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Otro aspecto fundamental es que las presiones externas. La familia no está aislada. Es imposible aislar la familia. La familia está en medio del mundo. Y no podemos evitar las presiones externas. No podemos evitar que de afuera vengan ideas, vengan argumentos, vengan consejos que no son pedidos y que se metan dentro de la familia. Pero entonces, si no podemos impedir que entren, ¿cómo podemos sí impedir que tengan influencia? Eso depende entonces de mantener la comunicación abierta y de preocuparnos por ser testimonio de lo que debe ser lo correcto. Porque las presiones externas no las podemos evitar. Nadie puede evitar, por más que pongamos controles. Antes en los televisores, cuando solamente era el cable y no existía internet, había padres que ponían control en los canales de televisión que podía ver el niño, ¿verdad? Y pensaba, ya lo tengo controlado. Después se inventó internet y perdimos el control. Entonces ahora, ¿cómo controlo las páginas que él puede buscar? Entonces le voy a manipular el celular para restringirle las cosas que no puede ver. Y el chiquillo, que es más tecnológico de nosotros, rompe todos los controles que nosotros ponemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hermanos, al final llegamos a la conclusión de que no podemos establecer controles 100% seguros desde el punto de vista humano. Pero sí lo podemos hacer desde el punto de vista de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que enseñarle a él? No le tengo que enseñar que yo voy a controlar su vida, lo que ve y lo que escucha. Tengo que meterle en el corazón que él surja y nazca en él el sano criterio de desechar algunas cosas que son malas y de aceptar aquellas que son buenas. Pero ese criterio se lo tengo que formar yo. Porque el mundo siempre va a estar allí. Yo tengo que formarle el criterio para que él pueda saber elegir y decidir. Por eso que en la familia se forman hombres y se deben formar hombres y mujeres independientes y con capacidad de criterio para tomar decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que formar, porque no los vamos a poder controlar. No vamos a poder evitar que él tenga amigos. No vamos a poder evitar que el mundo se meta en su mente. No lo vamos a poder evitar. Pero si le damos el criterio, él sí lo puede evitar. Él sí se puede defender. Ella sí se puede defender. Ella sí lo puede evitar. Si le formamos el criterio. Y esa es responsabilidad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a los que son hijos y están escuchando esta enseñanza prédica, no jueguen vivo y digan, el pastor lo dijo claramente, tú eres la que tienes que enseñármelo, así que yo soy inocente de todas las cosas que yo haga. No, ya no somos inocentes, Joshua, ¿okay? Porque ahora sabemos que nosotros tenemos que tener el criterio de decidir lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo logramos que la familia se mueva en una sola sintonía? Nosotros tenemos que preocuparnos y procurar que ellos puedan mantenerse en el carril aunque nosotros ya no estemos. Porque aquí ninguno es inmortal. Ninguno es Highlander ni nada por el estilo. Entonces no vamos a estar toda la vida. Llegará el día en que tengamos que partir. Y no vamos a estar en el lecho de muerte, pero es que yo no le enseñé a Perlita que este tipo de hombre no, que este tipo de hombre no. Y ya me voy, Señor, no, déjame aquí, Señor, déjame porque yo tengo que hacer algo por ella, tengo que defenderla, Señor, no, es que ya no vamos, ya llegó el momento de partir. Es mejor que mientras tengamos vida y fuerza, le enseñemos las buenas virtudes y los criterios que le permitirán a ella poder enfrentarse a la vida. Hermanos, y miren algo, aunque no le dejemos ni un centavo, solo deudas, ¿ok? Pero si le dejamos criterio, ella podrá acabar con las deudas y seguir adelante. Pero si le dejamos 3 millones, 5 millones, 10 millones, 40 millones y no le dejamos criterio, le durará cuando mucho un año.
Estadísticamente, a nosotros en la universidad tuvimos que hacer un estudio sobre el problema de las segundas generaciones. De las segundas generaciones para resolver el problema de el gobierno corporativo en muchas empresas, que eran empresas familiares. Y cuando hicimos el estudio de las segundas generaciones, resulta ser que las segundas generaciones siempre terminaban dilapidando el patrimonio. Se lo volaban. Se volaban la plata, vendían la finca. No, yo no estoy con ganado. No, yo no quiero ese olor. Ese era para mi papá y el abuelo, pero para mí no. Vendían la finca, perdían el dinero, invertían el dinero en cosas que no sabían, porque no le habían formado en criterios, en valores, en disciplina, en orden, en organización. Así que por consiguiente, la fortuna se desaparecía. Esto no solamente era en Panamá. En los Estados Unidos el estudio lo hicieron muchos años anteriores. Y como lo hicieron muchos años anteriores, idearon una figura jurídica para proteger el patrimonio que ya se había invertido. Se le llama el trust. Entonces, grandes compañías y empresas en los Estados Unidos que tuvieron un origen familiar son administrados como un trust, que sigue administrando la empresa y solamente sacan beneficios para darles a los miembros de la familia heredera. Porque si los ponen en la administración, descabezan la empresa. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? En la formación de valores y de virtudes. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que si le damos valores y virtudes, no importa lo que ocurra, no importa lo material que le dejemos, ellos siempre van a poder progresar y salir adelante en la vida porque tienen las herramientas del carácter necesarias para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Las únicas familias que no hacían trust en los Estados Unidos eran las familias judías, porque comprendían la enseñanza de la Biblia. Entonces en las familias judías no hay trust. Abraham no hizo un trust para evitar que Isaac dilapidara la plata. Isaac no hizo otro para evitar que Jacob lo dilapidara. No, simplemente le formó en el carácter, y el carácter se forma enseñándoles el temor a Jehová. Cuando les enseñó el Señor, ellos sabían que iban a caminar correctamente y que iban a mantener las cosas de manera correcta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que ser sabios. Nos conviene meter a Dios en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Desde todo punto de vista, para evitarnos peleas dentro de la casa, para evitar esto, para garantizar que ellos sigan adelante, para garantizar que ellos progresen, que ellos sean hombres y mujeres. Nos conviene meter a Dios en el asunto. Aleluya. Es una decisión de sabiduría, de cordura, una decisión que garantiza la continuidad. ¿Hasta qué punto? Porque yo les puedo hablar del pasado. Se los digo en el presente. Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Él mismo relata cuando conoció a Cristo. Y cuando conoció a Cristo, su manera de vivir cambió. Porque empezó a pensar que no había formado a sus primeros hijos de la manera correcta. Y que no iba a cometer los mismos errores con los siguientes. Que los iba a formar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque al formarlo de la manera correcta garantizaba que ellos pudieran seguir su legado y continuar con su herencia. Pero de no hacerlo, el imperio Musk termina con Musk. Muere Musk y se acabó el imperio. Otros magnates se han dado cuenta que no invirtieron lo suficiente en la segunda generación para formarlos y darles carácter, que ahora lo que están haciendo es invirtiendo en la industria para alargarse la vida y tener una segunda oportunidad de formar el carácter de la siguiente generación. Y nosotros tenemos al mejor asesor y al mejor consejero del universo, al Espíritu Santo. Aleluya, que no solamente nos enseña a cómo llevar nuestra propia vida, sino cómo formar la vida de la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Para esto tenemos que recordar lo siguiente: la paciencia es una clave para mejorar las cosas. La gracia del Señor es suficiente para resolverlo todo. Y la unidad, que no es lo mismo que uniformidad. En otras palabras, muchos hablamos de la unidad familiar, pero en realidad estamos pensando en la uniformidad familiar. Uniformidad familiar
el padre es el único que piensa. Él piensa cómo debe ser la mujer, él piensa cómo debe ser el hijo, cómo debe ser la hija, la otra hija, el nieto, la otra nieta. Él piensa. Él es el que decide cómo van a hacer todo. Eso es uniformidad. Es un engaño. Mientras que la unidad reconoce la diversidad de pensamiento, la diferencia de pensamiento y de aspiraciones individuales, pero establece un núcleo central de valores en donde todos van a colaborar. Y es lo que garantiza que todos se mantengan unidos. Entonces nosotros cuando hablamos de familias unidas, muchas veces estamos hablando de familias uniformes. ¿Cuál es el problema? Le preguntas al padre. Es que esta mujer con la que me casé no quiere hacer lo que yo quiero. Y tus hijos tampoco. Entonces hay un problema de unidad familiar. Yo necesito que los ministre para que estén unidos a mí. No, usted quiere que los ministre para que sean uniformes, copias de usted. Y eso no es bíblico. Pero la unidad sí es bíblica. Y la unidad parte de personas distintas, con maneras de pensar distintas, pero con valores comunes. Que independientemente de cualquier cosa, esos valores son comunes. El amor, el respeto, el sacrificio, la solidaridad unos por otros, son valores comunes. Sobre eso descansa la unidad de la familia. No importa los problemas que tengamos, siempre vamos a llegar a un punto de reconciliación, valores comunes. No importa, siempre vamos a encontrar la vía de salida, valores comunes. ¿Ok? Pero cuando hay uniformidad, siempre vamos a tener conflicto. Todos los días vamos a tener conflicto. Porque no es un problema de unidad, es un problema de construir una uniformidad. Y eso es imposible. Amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Y aunque podamos ser muy seculares, recordemos que nosotros tenemos que crear un ambiente espiritual. Reconocer que si nosotros hemos aceptado a Cristo, nosotros queremos que esos valores cristianos también permeen sobre nuestro hogar. Amén. Porque si nos han cambiado a nosotros, también pueden cambiar a los demás. Si nos han ayudado a nosotros, también pueden ayudar a los demás. Y nosotros somos los responsables de llevar ese ambiente a nuestros hogares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie más. No le podemos pedir a la pastora, ore para que el Espíritu Santo caiga sobre mi familia. No, nosotros tenemos que iniciar para que ese Espíritu Santo se manifieste en su familia. Lo vimos en la casa de Cornelio. ¿Quién inició? Cornelio. ¿Para qué? Para que esa manifestación se diese. Y como él estaba comprometido, la manifestación se dio cuando Dios determinó. Amén. Pero si Cornelio no hubiese estado en sintonía, jamás se hubiese dado la visita de Pedro y jamás hubiese venido el Espíritu Santo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque este domingo es un culto familiar. ¿Por qué es un culto familiar? Porque hoy tenemos presentación de niños. Y la presentación de niños es un acto familiar, en donde están presentes los padres, están presentes los hermanos, están presentes los niños, están presentes los abuelos, está presente toda la familia que quiera asistir. Es un acto familiar, en donde los padres han decidido presentarle al Señor su hijo. En una forma de lo que señala la palabra del Señor cuando lo leemos en el Evangelio de Lucas. Cuando llegó el tiempo, José y María tuvieron que presentar al niño Jesús en el templo. Y cuando presentaban al niño Jesús en el templo, tenían que presentar una ofrenda con la presentación del niño Jesús. Eso no lo decidió José y María, eso estaba establecido en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés era tan generosa que establecía los grados según la condición económica de los padres. Tanto es así que Moisés y María solamente tenían para comprar 2 tórtolas. Pero la ley de Moisés establece que tienen que presentar o corderos, etcétera, etcétera. Y ahí va bajando. Si no tienes para cordero, entonces vienes con las tórtolas y ahí sucesivamente. Quiere decir que por eso sabemos cuál era la condición económica de José y María. Ellos eran una clase media. ¿Ok?
porque no tenían para comprar cordero, pero sí para comprar las tórtolas, pero cumplir la obediencia a la palabra del Señor. Amén. El mandato del Señor, que era la presentación de los hijos delante del Señor. Entonces eso es un acto familiar, porque en ese acto familiar no queda solamente allí, sino queda en las declaraciones que hacen los padres, las declaraciones que hacen los testigos, las declaraciones que realizan los pastores. Amén. Donde se consagra la vida de ese niño, de esa niña, para el servicio del Señor. Y se pone a los padres por testigos, comprometidos y obligados. Y a todos los que están presentes, y a todo el que se metió por la puerta, porque yo quería oír que era la presentación del niño, también queda comprometido con ese niño que se está presentando. Así que por eso es que los curiosos en las presentaciones de niños tienen que cuidarse, porque el curioso solamente quiere saber. Pero si tú vienes en una presentación de niño para saber, ya también quedaste comprometido. Además, si estás en la puerta, ven acá, tú también la conoces, donde tú la veas, donde tú lo veas, tú vas a estar allí para corregirlo, para ayudarlo, para guiarlo. Tú también te comprometes. Amén. Así que todos los que han venido esta mañana ya sabemos que estamos comprometidos. La puerta se cierra, se tranca para asegurarnos que todos cumplamos, con este acto importante. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración antes de entrar a las otras etapas del servicio de esta mañana. Dijimos al principio, la primera oración es darle gracias a Dios por nuestros padres. Amén. Porque fue Dios quien los eligió. Así que ahí donde está, cierre sus ojos. Agárrese las manos, vaya donde está su padre en este momento. Busque a su padre o busque a su madre. O búsquelo a ambos si ambos están aquí. Búsquelo. Aleluya. Porque no es que le va a pedir, no es que le va a dar gracias de lejos. Le va a dar gracias donde Él está. Amén. Gloria a Dios. Donde Él o ella están. Amén. Ahora, usted le va a dar gracias al Señor por los padres que Él le ha dado. Señor y Dios Todopoderoso, aquí delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el padre y la madre que me diste. Fuiste tú quien los eligió. Fuiste tú quien los pastoreó, quien los guió, Señor. Fuiste tú que los llevaste, Padre, de la mano, y me los diste a mí, Señor, para que yo pudiera venir a este mundo, Señor. Los pusiste para que me instruyeran, Señor, para que me protegiesen, para que me guiasen, para que me corrigiesen, Señor, para que me instruyesen, Padre, en cómo llevar la vida, cómo vivir y cómo comportarme. Fuiste tú quien lo hiciste, Señor, y te doy gracias, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tus pensamientos no son como mis pensamientos, porque son así como son altos los cielos, así son tus pensamientos, Dios. Gracias porque hay muchas cosas que tal vez yo no he comprendido ni he aceptado, Señor. Pero estoy aquí para darte gracias por la vida de mi papá, por la vida de mi mamá. Estoy aquí para decirte, Señor, bendícelos, Señor. Bendícelos a ellos, bendice su vida, Dios. Bendice su caminar, bendícelos en salud, Padre. Bendícelos en sabiduría, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor. Oh Dios, provéelos, sosténlos, Padre. Y enséñame a mí a honrarlos, Señor. A valorarlos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Oh Padre, y delante de tu presencia y aquí frente a ellos, Señor, estoy para pedirte perdón primeramente a ti, pero también para pedirles perdón a ellos. Por las veces que mi comportamiento o mi falta de madurez, Señor, o mi falta de comprensión y aceptación de tu voluntad, les ha causado dolor, Señor. Les ha causado sufrimiento, les ha causado angustia. Estoy aquí para pedirte perdón a ti y pedirle perdón a ellos, Señor. Y pedirte a ti, Señor, que tú sanes sus corazones y que sanes los nuestros, Señor.
Que tu palabra de reconciliación se perfeccione en medio de nosotros. Porque si aún no tenemos hijos, cuando los tengamos, oh Dios, queremos criarlos y educarlos en ese temor a ti, Señor, como tú nos has enseñado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracia. Ahora los padres para con los hijos. Señor, te doy gracias por la vida de mi hijo y de mi hija. Gracias, Señor, porque tú me los diste. Gracias, Señor, y oro para que ellos sean bendecidos, Señor. Para que tú los bendigas abundantemente en todos sus caminos, Señor. En su vida personal, en la familia que ellos se levantan, en la familia que ellos tienen, Señor. Para que tú los prosperes, Señor, en el trabajo y en el negocio, Señor, a los que se están dedicando, Señor. Para que tú los guardes y los libres de todo mal. Para que ellos se realicen, Señor. Para que ellos sean felices, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, y con esa humildad, te pido perdón por las veces que Señor, que los provoqué a ira. Por las veces que queriendo hacer el bien les hice daño, Señor. Te pido perdón por eso. Te pido perdón por mi inmadurez muchas veces. Te pido perdón a veces por mi dureza, mi incomprensión. Pero tú sabes, Señor, que yo los amo. Pero te pido perdón, Señor, porque le pude haber causado a ellos heridas, Señor, que posiblemente han marcado su vida sobre cosas que yo no deseé y que yo no esperé. Pero tú eres el Dios que todo lo puede y que puede sanar toda herida, Señor, y hacer nueva todas las cosas, Señor. Por eso te pido a ti, Señor, que tu presencia se haga manifiesta en mi familia, Señor. En los que están en este momento aquí conmigo, Señor, y aquellos, Señor, que no están cerca, Señor, pero que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, porque sé que para ti no existe espacio, ni existe tiempo para actuar. Tú eres Dios. En ti creo y en ti confío. Ayúdanos, oh Dios, a todos a poner y a dar el tiempo, Señor, necesario para que nuestras relaciones familiares se fortalezcan. A ponerte a ti por centro, Señor. Señor, a saber expresar y a saber comprender en una conversación todas las cosas. A saber perdonar siempre, Señor. Y a saber ceder, Señor, siempre. A dejar de un lado mi altivez, mi orgullo, y tener un corazón humilde para que mi familia sea edificada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor, iglesia. Puede sentarse un momentito. Deme 5 minutos. Está lloviendo para mi beneficio. Para mi beneficio está lloviendo, así que usted puede todavía esperar un poquito más. Yo quiero decirles algo, acotar un poquito de lo que el pastor ha tocado. Usted dirá, pero yo quiero una iglesia de fuego. ¿Dónde está mi iglesia de fuego? Hace mucho frío. Todo el tiempo no. El Espíritu Santo se mueve en el terremoto, se mueve en los huracanes, pero también se mueve en el silbo apacible. No siempre nos va a hablar de manera gritada y de manera fuerte, o no siempre nos va a regañar. Muchas veces nos va a hablar así y nos va a instruir y va a hablar en lo profundo del corazón cosas que debemos saber. No es que nos vamos a acomodar a las circunstancias, es que Dios sabe lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Y lo primero que quiero decirte es que tu mayor tesoro no es un carro, tu mayor tesoro no es una casa, ni una cuenta bancaria de no sé cuántas cifras. Tu mayor tesoro es tu familia. Tu mayor tesoro son tus hijos. Tu mayor tesoro son tus nietos. Esos son tus legados
y la herencia. Porque cuánta gente tiene plata y llora porque sus hijos están perdidos en drogas, en alcohol, en circunstancias difíciles. Y tú y yo tal vez estamos viviendo nada más algunos problemitas diferentes, pero sabemos, Palacio, pero sabemos que están sanos, fuertes, están protegidos por la mano del Señor, salen y entran. Mientras ahorita está la alerta Amber, ¿verdad? Es la palabra. En donde no sabemos si nuestros hijos salen y van a regresar por la situación tan difícil. Pero tú estás aquí en este momento elevando una oración para que Dios guarde a tus hijos, para que Dios guarde tu casa. Porque tú no los puedes controlar a ellos, pero sí puedes orar para que ellos sean guardados por la mano del Señor. Entonces, ¿cuál es tu mayor tesoro? Tus hijos, tus nietos, tu casa. Tienes que conservarlo, tienes que cuidarlo. Y hoy el pastor nos ha dado una cátedra familiar. Estamos en el mes de la familia. Tómalo allí, hazlo tesoro. Entonces Dios me decía, dile a mi iglesia que no hay padres perfectos ni hijos perfectos, pero son el propósito de Dios para ser padres y para ser hijos. Así que Dios no te está pidiendo que tú seas perfecta o que tú seas perfecto, como padre o como hijo. Dios lo que te está pidiendo es que tú lo pongas a Él en primer lugar para poder ser el padre que tu hijo quiere que tú seas y para poder ser el hijo que tu padre quiere que tú seas. O sea, quiere decir que como hijo te tienes que poner a buscar a Dios para ser un buen hijo y como padre tienes que buscar a Dios para ser un buen padre. Entonces, esto no se trata de religión, de que si soy evangélico, que si soy católico, que si soy protestante, que si soy judío, que si soy musulmán, islamita. No, eso no se trata de eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hay un solo Dios que nos une a nosotros con una sola palabra, que nos bendice a todos. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos padres y cómo ser buenos hijos. Y la palabra de Dios nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, nunca es tarde para iniciar. Dile al que está a tu lado, nunca es tarde para iniciar. Ah, no, es que ya yo lo hice mal y no lo puedo remediar. No, Dios hace nueva todas las cosas. Dios puede ayudarnos a iniciar. Es que ya palo que nace doblado jamás se endereza. Como la canción, palo que nace doblado no se endereza. El loro viejo no da la pata. Este da la pata, ve, está más viejo que yo. Dios puede cambiarnos a nosotros como padres y puede cambiarnos como hijos. Y podemos hacer un reinicio de nuestras vidas. Sí puedo comenzar a tener una buena relación. Sí puedo comenzar a ser unida con mi hija, con mi hijo. Sí puedo comenzar a escucharle, a conversar. Sí puedo, sí. Tal vez al principio no va a ser fácil, pero siempre hay un comienzo en Dios. Entonces, por eso es importante, pídale a Dios que te ayude a iniciar, pero de una manera diferente. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y las palabras. Porque no es que ahora tú vas a agarrar y vas a evangelizar a tu hijo, a tu papá. No, hermano, eso no es así. El mejor evangelismo, el mejor testimonio es el cambio de tu propia vida. El cambio, que tus hijos vean tu cambio, que tus padres vean tu cambio. Cuando lo ven, entonces dice, Dios sí está trabajando, Dios sí lo está haciendo, Dios sí puede hacerlo. Entonces, amados hermanos, Dios hace nueva todas las cosas. No importa cuántos años tenemos, no importa la edad, y es que yo no puedo, es que no se trata de religión, no se trata de estructura, de que Dios me prohíbe, no. Es que si tú amas a ese papá o a esa mamá, por amor a ellos cambia.
Y si tú amas a ese hijo, por amor a tus hijos, a tus nietos, cambia. Para que ellos puedan tener una vida diferente. Yo siempre le digo a la iglesia que cuando uno pare, es tan valioso el fruto del vientre que usted ha hecho toda su vida lo que sea. Y lo pongo de ejemplo porque están aquí adelante. Pero yo no sé cuántas veces hemos tenido que hacer lo que sea y aguantar lo que sea. Y vivir lo que sea para poder ver crecer a nuestros hijos, para que ellos tengan lo que nosotros no hemos tenido. ¿Verdad? Y hemos hecho el esfuerzo y el sacrificio. ¿Cuánto más ahora que sabemos que Dios puede ayudarnos? ¿Cuánto más ahora que sabemos que Dios está de nuestro lado? ¿Cuánto más ahora que sabemos que Dios tiene toda la disposición de estar con nosotros y apoyarnos? Entonces es tiempo de iniciar nuevamente, de hacer una reingeniería en mi carácter, en mi boca, de saber hablar, de saber qué decir, de saber poder dar un buen consejo, no conforme a... Bueno, tú sabes que dale para adelante, sé hombre. Eso no es el mejor consejo. No, que mira que tienes que salir, usa el boletito. Sí, hermano, tal vez usted no lo ha hecho, pero todos no han vivido la mejor vida y todos tal vez no hemos dado el mejor ejemplo. Pero ahora es importante, y yo sé que Dios le está hablando a alguien, ahora es importante reconocer que yo quiero una vida diferente para mis hijos, que yo quiero una vida diferente para mis nietos, que yo quiero una vida diferente para mi casa. Y poder cantar: estoy cansado de vivir a mi manera, te necesito más que nunca, Señor. Entonces, lo más importante es tu tesoro, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Yo no sé, pero yo estoy segura que por Héctor y por Lizzy, ustedes han hecho lo que sea. Por Perlita, por Esmeralda y por los que vengan de Lizzy, harán lo que sea. Pero miren, hoy Dios le da una noticia. Están entrando en otra temporada y necesitan fuerzas. Y esa fuerza solo las puede dar el Señor. Esa fuerza las puede dar solamente Dios. Y Dios no le está pidiendo nada a cambio a nadie. Pastora, está de evangelista. No, estoy diciendo la verdad. Para poder ver a nuestros nietos crecer, y mis nietos y tataranietos, necesitamos fuerzas. Para poder ver a nuestra familia seguir adelante. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces vamos a iniciar la presentación. Denle un aplauso al Señor, porque nos regaló el aguacero. Estoy conmovida, estoy muy conmovida. ¿Sabe por qué estoy muy conmovida? Porque Dios está aquí moviéndose de una manera sobrenatural. Estoy muy conmovida porque yo sé que yo y mi casa serviremos a Jehová y que yo y mi casa seremos salvos. Estoy segura que hay una herencia de fe que usted va a traspasar a sus hijos. No se esfuerce meramente por dejarle una herencia material. Eso es pasajero. Esfuércese por dejarle el mejor tesoro, que es caminar con Dios. Los tiempos vienen malos y muy malos. Es mentira que esto se va a arreglar, que Panamá se va a arreglar, que Estados Unidos se va a arreglar, que me voy para otro país porque se va a arreglar. En todos los países el tiempo es malo. Pero la mejor manera de guardar a nuestros hijos es bajo el paraguas de Dios. Bajo el paraguas de Dios. Porque allí estamos seguros que pase lo que pase, Dios los cuidará, Dios los protegerá,
Dios lo sustentará, Dios le proveerá, Dios lo sanará, Dios lo levantará. Yo no sé si tú tienes hijos, pero yo le creo que Dios lo hará, ¿verdad, Leida? Levanta tus manos, saca las manos del frío y aplauda al Señor. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza, ningún ejemplo que autorice el bautismo de los niños. Voy a enseñar conforme a la Biblia los principios para poder presentar a Luana, a Mila y a Perla. En la Biblia no hay ningún ejemplo ni ninguna enseñanza del bautismo de los niños. Los niños, según el Nuevo Testamento, el bautismo, los requisitos es que para poder bautizar a una persona es que se haya arrepentido de pecados y que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Allí se bautizan. Entonces, ¿cómo un niño se va a arrepentir de sus pecados si no tiene conciencia de pecado? No tiene razón. Todavía no ha desarrollado una madurez para saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, un bebé no tiene conciencia de arrepentimiento de pecados. Ni menos de voy a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo que explicarlo, el por qué se presentan a los niños y no se bautizan. Tengo que, tal vez usted ya lo hizo y lo entiende, pero muchos de nosotros venimos y no sabemos por qué se presentan y no se bautizan. Entonces, las Sagradas Escrituras enseñan que la presentación y dedicación pública de los niños es durante la cual le pedimos a Dios que los bendiga y que la vida que tiene por delante sea guardada y protegida por Él. Es por eso lo presentamos. Presentándoselo a Dios, guárdalo, protégelo, encamínalo, guíalo. Eso es lo que hacemos cuando presentamos a los niños. Cuando procedemos así, estamos siguiendo la práctica de la iglesia de los tiempos de Cristo, ¿verdad? No es un bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios. Una presentación del niño a Dios con acción de gracia y suplicándole o pidiéndole a Dios que le bendiga esa vida. Porque esa vida la dio Dios. Dice que antes que ese bebé estuviera en el embrión, ese embrión estuviera en el vientre de su madre, ya vio la cara de Dios. Esmeralda antes de nacer vio a Dios primero que nosotros. Tú viste a Dios. Lo que pasa es que no te acuerdas. Pero la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Le hace el Salmo 139. Entonces quiere decir que yo cuando traigo al niño, a la niña a presentarse, simplemente se lo estoy dedicando a Dios para que Dios encamine su vida, para que lo bendiga y para que Dios le proteja. Y le digo, gracias Señor por ese hijo o por esa hija que esté. Entonces vamos a leer más.